Buenos días, una vez más. Qué gusto verle. Espero esté bien. Qué gusto estar juntos otra vez. Vamos a continuar con el tema que hemos estado desarrollando y ese es el tercero y último de la sección que hemos tomado para analizar, para ver acerca de la disciplina en los hijos de Dios. Es la tercera parte. Recuerdo haberles dicho que iba a haber 3 partes, esta es la última. Y si Dios nos permite, la próxima semana, la sección que viene, que es un tema muy importante, que habla específicamente del perdón de los hermanos, el perdón, cómo debe darse todo entre nosotros, pero será la próxima semana. Así que acompáñenme a Mateo para ver el último de la disciplina de los hijos de Dios. Mateo 18, a partir del versículo 17 en adelante. Si usted ha estado con nosotros, recordará que en las últimas 2 semanas hemos estado tomando esta porción de la Escritura a partir de unos versículos antes y hemos hablado acerca de la disciplina que debe existir dentro de la iglesia, entre nosotros, y cuál es la intención. Y esta mañana, con el favor de nuestro Señor, vamos a terminar el tema. Dice a partir del versículo 17 de Mateo 18, hablando de la disciplina de los hijos, dice: si no los oyere a ellos, usted recordará que estamos hablando acerca de cuando un hermano ofende, peca, la Escritura marca que tenemos que ir, hablar con él, y si no nos escucha tenemos que llevar a unos testigos, y con los testigos hablar con él. Y el versículo 17 dice: y si no los oyere a ellos, a los testigos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedle, dice la Escritura, por gentil y publicano. Luego el versículo 18, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y este pasaje en particular, amados hermanos, nos habla acerca del orden del Señor en su iglesia. Y hemos aprendido que nuestro Señor está interesado en que en su cuerpo, en su iglesia, haya santidad. Hablamos y hemos estado hablando que no se trata solamente de predicar desde el púlpito y decirle a la gente algo que no vamos a llevar a cabo. No se trata de hablar de santidad cuando no vamos a vivir la santidad. Y hemos estado reiterando durante las últimas 2 semanas esta porción de la Escritura que nos manda a que entre nosotros nos ayudemos para purificar a la iglesia. Para que en la iglesia nosotros mismos tratemos los problemas que haya entre nosotros y podamos, si me permite, purificar la iglesia, porque esa es la intención de la Escritura, que entre nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo y seamos cada día más y más santos y más como Él. Ahora, pero ¿cómo trata el Señor el pecado en su iglesia? Bueno, la Escritura dice en Efesios, acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 26, que Él usa el ministerio de la palabra. El Señor, para purificar a su iglesia, dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 26, hablando de la iglesia, haciendo una comparación esposo, esposa, el novio, la novia. Dice que Él ocupa, dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Uno de los factores que el Señor usa para purificar a su iglesia, eso es decir, a usted y a mí, para limpiarnos, es su palabra. La palabra del Señor en nuestra vida, limpiándonos de todo pecado, de toda mancha. El Señor ocupa a su palabra para limpiarnos, pero también el Señor ocupa el Espíritu Santo. Él es llamado el Espíritu de Santidad. Acompáñame a Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo
En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y entonces aprendemos que el Señor ocupa su palabra para limpiarnos, ocupa su Espíritu Santo como un agente de santidad dado a su iglesia para que su iglesia sea purificada, sea limpiada, para que entre nosotros todo pecado, toda mancha y toda arruga sea quitada. Y el tema es la disciplina de los hijos de Dios. Y hemos aprendido en las últimas semanas que Dios está interesado que entre nosotros las cosas marchen bien, que entre nosotros no haya esa situación que hay en el mundo de aquellos que no conocen del Señor. Porque somos el pueblo del Señor, somos la iglesia de Cristo y debemos actuar como tal. Pero otro punto importante que el Señor utiliza es el ministerio de las personas. Es decir, a usted y a mí. Y eso es lo que estamos viendo. El Señor nos manda y nos dice: si alguien te ofende, ve con él, habla con él cara a cara, dile cuál es la situación. Si te escuchare, has ganado a un hermano. Si no te escuchara, entonces llevas a 2 testigos o a 3 para que ellos den fe de lo que está sucediendo. Y si no los escuchare a ellos, entonces vas a tener que decirle a la iglesia, para que entonces toda la iglesia vaya con el hermano y le anime y se gane, porque el propósito es restaurar a la persona que está en pecado. Pero si no oyere a la iglesia, entonces lo vamos a tener que tener por publicano y gentil. Alguien que es quitado de en medio de nosotros. Y Cristo purifica su iglesia a través de su palabra, de su espíritu y de nosotros. Nunca como individuos seremos más como Cristo que cuando busquemos la pureza de su iglesia. Nunca seremos más como Él, es decir, nos pareceremos más a Él cuando busquemos la pureza de su iglesia. Triste es decirlo, pero creo que no es el sentir hoy en día de mucha gente, porque muchas personas creen que mensajes como estos es falta de amor. Hablar tan directo y tan fuerte ha hecho que muchas personas sientan que no se ama lo suficiente, que nos regañan, que nada más nos exhortan, pero que no se demuestra amor. Y creo que eso sería una falta de comprensión de la santidad de Dios. Porque si bien es cierto, y lo hemos estudiado en casa, en Primera de Juan, que Dios es amor. Amén. También es cierto que Dios es santo y justo. Y está airado, dice la Escritura, contra los que pecan todos los días. Dice además, el Salmo dice que tiene tensado su arco para destruir a aquellos si no se arrepienten. Y claro que Dios es amor. Y en referencia al amor, yo no estoy en contra de eso, por supuesto. No hay nada de malo con el amor. Y creo firmemente en el amor de Dios. Porque si no fuera por el amor de Dios, ni usted ni yo estaríamos en este lugar, ¿cierto? Por su bendita gracia, por su amor tan grande. Pero creo que el tipo de amor que algunas personas tienen en mente no es ni siquiera el santo amor de Dios. No estoy seguro qué tipo de amor es del que hablan, y me da la impresión de que es más como un sentimentalismo basado en sus propios deseos. Amados, tenemos que entender una cosa: Dios es amor, sí, pero Dios es un Dios santo que aborrece el pecado, que está buscando que en su pueblo haya pureza, haya santidad. Todos quieren hablar del amor de Dios, pero casi nadie habla de la santidad en la iglesia. Hablan de un avivamiento, hablan de la renovación, de la restauración, y viven bajo la ilusión de que esta renovación, este avivamiento, este ganar a los perdidos va a venir solamente con hablar de amor, 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 amor. Y en algún punto se vuelve un nivel sentimental. Es como cuando hablamos de Romanos y dijimos,
Romanos habla acerca de la ira de Dios que está en contra de los que han pecado. Pero en lugar de predicarle a la gente que si no se arrepiente se va a ir al infierno, le predicamos que Dios le ama. Así, tal como eres, Dios te ama. Y entonces lo vacunamos, por expresarlo de alguna forma. Y entonces la gente piensa que no es tan grave la vida que vive. Entonces, entonces no estaré tan mal. Pero la verdad es que si no te arrepientes, la Biblia dice que vas a ir al infierno. Y para que nosotros experimentemos una renovación en nuestra vida, una restauración, un verdadero avivamiento, tenemos que entender la santidad del Señor y el pecado que hay en cada uno de nosotros, porque hasta que no lo entendamos no va a haber un verdadero quebrantamiento y un verdadero avivamiento. Dos cosas caracterizan un avivamiento en la iglesia. Se ha demostrado una y otra vez a través de la historia. La predicación de la santidad de Dios y la predicación de la gravedad del pecado en el hombre. La semana pasada cité a un hombre que tal vez a algunos de ustedes, a los que les gusta leer e investigar, un puritano de nombre Jonathan Edwards. Un hombre que cuando predicaba, dice la historia, predicaba acerca de la santidad de Dios y del pecado en el hombre. Dice la historia que cuando este hombre predicaba, Jonathan Edwards, la gente en la iglesia decía, ya, por favor, ya. Porque lloraba del quebrantamiento, de la convicción que venía a sus vidas, del pecado, de la santidad de Dios. Y no hay registrado en ningún momento en las predicaciones de Jonathan Edwards que él haya tenido que hacer un llamado a la gente al frente. ¿Quién quiere aceptar? Si usted quiere, no tenga pena, ya, háganse un lado, que venga, que pase. Nunca. Venía un convencimiento tal al corazón de la gente que nunca hubo necesidad de eso. Había predicaciones a donde la gente lloraba y clamaba, ya no, por favor. Acerca de la santidad del Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Padre. Acerca del pecado. La semana pasada hablaba con los hombres ahí en el salón y les decía yo, si nosotros no enderezamos nuestras vidas, esta iglesia está destinada al fracaso. Tenemos que hacerlo. No podemos decir una cosa y hacer otra. Desafortunadamente, en la iglesia las cosas empezaron a cambiar y empezaron a dejar de predicar de la santidad de Dios y del pecado en el hombre y empezaron a predicar más del amor y de la aceptación y empezaron de alguna forma a invertirse los roles y a diluir entonces el mensaje del Señor. Y entonces lo que empezamos a escuchar fueron mensajes donde te daban una palmadita en la espalda, a donde te animaban a que caminaras en obediencia, donde te decían y salías eufórico y decías, sí, ay, qué bonito. Y la iglesia ha estado evitando el retrato bíblico de ese Dios soberano, de ese Dios santo que está airado contra el impío todos los días y cuya cólera permanece sobre el que no recibe a su Hijo Jesucristo. Y la iglesia empezó a sustituir a ese Dios santo de la Biblia como una abuela tierna y amorosa, dulce, y ha traído el colapso general, espiritual de la iglesia. Y una debilidad evangélica, porque hemos diluido el mensaje de Dios. Hemos metido al mundo a la iglesia. Dios es un Dios soberano que emplea plagas, hambrunas, guerras, enfermedades, muerte como instrumento para castigar a los que están en pecado. Para llevar a la humanidad al arrepentimiento.
Y por falta de predicaciones de la santidad de Dios y por falta de mensajes de la santidad de ese Dios de la Biblia, la gente no puede comprender cuando algo sucede y la gente se cuestiona y dice, pero ¿cómo es posible? Estaba viendo un documental que decía que en una parte en Turquía hace algunos años un periodista publicó: hoy Dios le gana a los terroristas, mata más de 100,000 en un terremoto. ¿Entiende lo que digo? La gente piensa y dice, Dios mató a más de 100,000 personas y le gana a los terroristas que andan poniendo bombas por todos lados. La mentalidad de la gente. Y la imagen de ese Dios puro, benévolo, amoroso, no es creíble. Y mucho menos temido y adorado de la manera en que está prescrita en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cuando solo hay un tipo de vista sentimental del amor, la iglesia nunca se va a avivar porque la gente nunca será enfrentada a su pecado. Y el evangelizar efectivamente será una ilusión para todos. La gente piensa que si solamente hablamos del amor de Dios, se va a evangelizar efectivamente, pero tenemos un problema, porque si tú le predicas a la gente de un Dios de amor solamente, cuando la gente pregunte acerca de esa explicación, explícame cómo las plagas, las enfermedades, el desastre, la guerra, el hambre y el horror que existe en el mundo proviene de Dios. Proclamar un Dios santo, que tiene un odio santo por el pecado, es lo que tenemos que hacer, para que todos entiendan que Dios aborrece el pecado y que en su iglesia no lo acepta y que nosotros como parte de su iglesia no debemos vivirlo. Cuando eso suceda, entonces podremos empezar a experimentar un avivamiento. Pero para un incrédulo que escucha que Dios es amor solamente, ¿cómo le explicas que Dios permite que pase todo lo que pasa? Las experiencias emocionales, amados, altas, en las predicaciones efusivas, pueden ser egocéntricas y automotivadas. En contraste a esto, escuche, las experiencias de verdadera renovación del Espíritu Santo son centradas en el carácter de Dios. No es lo que yo sienta, no es lo que yo crea, es lo que dice el Señor. Usted no debe estar interesado en lo que yo diga, en lo que yo piense, en lo que yo viví. Usted debe estar interesado en lo que dice la Escritura. Como muchos de ustedes en algunas ocasiones me han dicho, oye, tal Escritura así, me han señalado. Es verdad, tiene que ser basado en lo que dice la Escritura, no lo que yo piense, no lo que yo diga. Tenemos que venir a la iglesia con la mentalidad y el corazón dispuestos. ¿Qué dice el Señor de mi vida? ¿Qué es lo que Él quiere para mí? Que Él me confronte, que yo me dé cuenta, que yo esté delante del espejo de la Escritura y me pueda yo ver realmente como soy. Este tipo de experiencias van a crear en nosotros humildad en lugar de orgullo. Un espíritu de mansedumbre, de humildad, de perdón, de misericordia. Nos van a dejar con hambre y sed de justicia, en lugar de salir de la iglesia autocomplacidos diciendo, wow, yupi, yay. Cuando solamente escuchas que Dios te quiere rico, sano y feliz y completo, lo único que hacemos es levantar el autoestima y hacernos sentir bien, cuando eso es realmente el polo opuesto a un avivamiento genuino. Porque serás como aquella parábola del Señor que la semilla cae solamente en un suelo donde no logra echar raíces profundas.
Y cuando viene el sol y viene la presión, se quema, porque no aguanta la presión, porque no soporta. Y te conviertes en un cristiano emocional. Hoy sí quiero, ay, el próximo domingo no quiero. La razón por qué la iglesia no entiende la santidad de Dios es porque no se ocupa del pecado, y así nunca será limpia. Y Cristo quiere a su iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Y la mayoría de las congregaciones cristianas hoy en día están saturadas con una especie de bondad muerta, una respetabilidad ética que tiene sus raíces en una motivación carnal en lugar de una relación genuina con el Espíritu Santo, una justicia superficial que no procede de la fe. Tenemos que volver, amados hermanos, a los verdaderos elementos del avivamiento. Jesús dijo en la Escritura que Él vino para hacer una cosa. Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Ellos son uno. Ahí mismo en Juan 5, versículo 30, unos versículos abajo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, ¿conoce usted cuál es la voluntad del Padre? Acompáñeme a Primera de Pedro. Búsquelo. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 15 y 16. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, ¿cómo dice? Sed santos porque yo soy santo. El Padre quiere que su iglesia, que sus hijos sean santos. No estamos jugando a ser el cristiano. No somos cristinos, no somos de la secreta. Somos llamados a ser hijos de Dios santos. No somos perfectos, eso lo entendemos muy bien. Fallamos. Pasamos por diferentes situaciones. Nos enojamos. De repente hacemos cosas que no debemos y decimos, ¡ay, miserable de mí! Termino haciendo lo que no quiero. Pero debemos ser santos y tener un estilo de vida diferente. No hay nadie perfecto más que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero Él quiere que tú y yo caminemos en eso. Isaías 35:8. Si pudiéramos resumir esta declaración, es esta. Él quiere a su pueblo santo y quiere que caminemos en eso. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, o sea, sucio, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Le llama el camino de santidad. Amados, la Biblia nos llama una y otra vez a arrepentirnos, a ponernos a cuentas con el Señor, a vivir una vida de santidad, a no aparentar. La Biblia dice que a Dios no lo podemos engañar. Todo lo que el hombre cosechare, dice, eso mismo segará. A Dios nadie lo engaña. Dice Santiago, ahora acompáñame al libro de Santiago.
Vamos de Isaías hasta Santiago. Casi de los últimos libros. Libro de Santiago, capítulo 4. Escuche lo que escribe Santiago a los hermanos. Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Conoce a alguien de doble ánimo? ¿Conoce usted? Algunos dicen, yo vivo con alguien de doble ánimo. Un día sí, otro día no. Hoy sí quiere, mañana ya no quiere. Como los adolescentes, ¿no? Que pasan por esos variantes de... Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Otra vez, límpiense. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La Biblia dice que es mejor llorar que reír. Porque cuando estás llorando, cuando estás quebrantado, vas y buscas al Señor. Cuando estás todo happy, cuando todo marcha bien, cuando todo está bien, nadie se acuerda del Señor. Difícilmente. Claro que los que amamos al Señor lo tenemos presente todo el tiempo. Pero la aflicción sirve para acercarnos al Señor. Dios está llamando a la purificación. La voluntad del Padre es que su pueblo sea santo. Esa es la obra de Cristo en la iglesia. Lo hace a través de su palabra, del Espíritu, y a través del trabajo de las personas. La palabra hace su función al ser proclamada. El Espíritu al ser en el corazón del hombre, al empezar a trabajar. Y como hemos visto en las últimas semanas, nosotros tenemos que hacerlo entre nosotros. Cuando llegamos a Mateo 18, cuando hay una situación con uno contra otro, tenemos que empezar a hacer esa obra de purificación. No podemos quedarnos así. No podemos llegar a la iglesia y decir, vamos a alabar al Señor. Ay, sí, pero me voy a sentar de este lado porque de aquel lado está aquel que me cae gordo. Eso no funciona así. Me voy a ir rápido para que no me salude porque siempre se para ahí. Que no me vea. Y empezamos a aprender desde hace 2 semanas cómo debemos hacerlo. ¿Cuál es el lugar a donde se lleva a cabo la disciplina del Señor? En la iglesia. Entre nosotros. Si alguien te hace a ti, dice la Escritura, que vas a ir y vas a hablar a solas con él. Ya no vas a ir a murmurar y a decir, ay, fíjate que René, cállate, no. O Miguel, no, ni hablar de Miguel. No, dice la Escritura que vas con el hermano y lo confrontas, y si se arrepiente de su actitud y lo ganas, dice, habrás ganado algo a tu hermano. El propósito, la restauración, ya lo vimos. ¿Quién está involucrado? Tú y yo somos los responsables. ¿Cómo lo hacemos? Más bien, ¿cuándo lo hacemos? Cuando alguien peca contra nosotros de manera directa o de manera indirecta, porque nos afecta a todos. Le decía a un preso, a un predicador que fue a la cárcel, le decía, ¡ay, tu mensaje, qué bonito! ¡Uy, me encantó! Yo he sido cristiano de muchos años, le decía el preso al predicador, y el predicador le preguntó, ¿y por qué estás aquí? Ah, es que robé en la compañía en la que trabajaba. Y entonces el predicador le dice, ¿sabes qué? Mejor cállate la boca, no andes diciendo que eres cristiano porque nos avergüenzas a todos. Arrepiéntete y compórtate como tal. Si fueras un verdadero cristiano no estarías aquí adentro por robo. Y aprendimos otra cosa, que el proceso es que primero vas tú y si no escucha llevas a 2 o a 3
Y si no escucha, entonces le dices a la iglesia y entonces le decimos, pues ¿sabes qué? Como no quieres entender, entonces te vamos a pedir que por favor salgas en medio de nosotros, pero no lo abandonamos. Seguimos orando por él, seguimos yendo a verlo. Y si no, entonces lo entregamos a Satanás, como dice Pablo. Ahora, llegamos al punto de esta mañana de la Escritura. ¿Quién va a hacer todo eso? Y en base a qué autoridad podemos llegar a decirle, imagínate, Chío, que yo voy a tu casa y que voy y que te digo, Chío, estás muy mal, estás en pecado. Tú me puedes decir, ¿y con qué autoridad vienes tú a decirme a mí cómo yo debo vivir mi vida? A lo mejor si voy yo, usted a lo mejor me diga, bueno, pues es el pastor y él pues es el que está ahí al frente de la iglesia. Pero si va otro hermano, va a decir, bueno, a mí que me venga a decir fulano de tal, pero tú ¿qué te crees? ¿Tú quién eres? Bueno, hemos aprendido que debemos ir. Y esta mañana vamos a aprender con qué autoridad es que vamos. Dice Mateo 18, versículo 17. Y aquí empezamos nuestra charla de esta mañana y la introducción fue todo lo anterior. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. ¿Y de dónde sacamos la autoridad para hacer esto? ¿De dónde nosotros podemos basarnos para decirle a alguien, ¿no quieres? Ok, entonces, llégale. Mateo 18, 18. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y este es el punto culminante absoluto del texto. Es difícil de hacer, pero hay que hacerlo. Si es que la iglesia quiere ver un verdadero avivamiento, una verdadera renovación en nosotros, debemos confrontar, debemos proclamar santidad, temor al Señor, porque si no, todo lo que hagamos será inútil. ¿Es difícil? Sí, pero tenemos autoridad. La autoridad viene del cielo. Versículo 18 de Mateo 18, de cierto os digo, y esta expresión de cierto os digo es como recalcar, es difícil de creer, pero así es. Difícil que lo creas, pero así es. Todo lo que atéis en la tierra. Esa expresión pudiera parecer extraño, pero si usted me permite, déjeme leerle que aparece en otra ocasión en la Escritura. Mateo 16, 19, cuando Jesús expresa estas palabras, escuche, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando con Pedro y ya lo estudiamos, y está hablando acerca de la iglesia. Y luego en Juan, capítulo 20, versículo 23. Y esta es una escritura bastante fuerte. Juan 20, 23. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ahora, usted y yo no somos apóstoles. Mucha gente puede decir, no, pues no somos apóstoles. Pero la escritura marca aquí que nosotros como iglesia, cuando hacemos esto, tenemos la autoridad y el respaldo de parte de Dios. Ahora, antes de meterme un poquito más, déjeme decirle que este término es muy familiar a quien escucha. La audiencia judía en el tiempo de los apóstoles y de Jesús era un término muy común, porque los rabinos que en este tiempo vivían, le podían decir a alguien, ¿estás bajo la servidumbre del pecado o eres libre del pecado? Así como lo dice el verbo.
Y cuando leemos todo lo que atéis en la tierra, entendemos que es decirle a alguien, sigues atado a tu pecado. Y cuando tú dices eso a alguien en la tierra, solamente estás confirmando algo que se ha decretado ya en el cielo. O al revés, cuando tú le dices a alguien, eres libre de tu pecado, es porque estás confirmando algo que se ha hecho también ya en el cielo. Y cuando la iglesia finalmente entienda la autoridad que tiene para decirle a alguien, sigues atado a tu pecado o estás libre de ellos, entonces la iglesia empieza a actuar de acuerdo con el Padre que está en los cielos, quien ya ha dicho que tal persona o sigue atado o es libre basado en la respuesta de la convicción de pecado o no. Ahora, es importante decir y recordar que el contexto de este versículo es la disciplina. Ahorita se lo voy a explicar un poco más detenidamente. El punto es que el cielo ratifica lo que se hace en la tierra cuando la iglesia sigue el proceso de la disciplina. Eso es lo que significa. Cuando la iglesia sigue los pasos que el Señor ha marcado, no quiere, vas con 2 o 3, no quiere, vas con la iglesia, no quiere, entonces tú lo sacas, lo entregas a Satanás. Y todo lo que tú hicieras es un proceso, y cuando sigues ese proceso, el cielo respalda. ¿Lo escucha? Si eres una persona que está en pecado en la iglesia y alguien viene a ti y no te arrepientes, y luego vienen 2 o 3 y no te arrepientes, y viene la iglesia y te exhorta y no te arrepientes, entonces se podrá decir de ti que tus pecados son retenidos, que sigues atado a ese pecado. Y entonces, como ha pasado el proceso, en base a lo que la Escritura dice, simplemente estamos diciendo lo que el Padre ya ha dicho en el cielo. Y la iglesia estará actuando en el nombre de la voluntad de Dios. Y estamos en conjunto con lo que dice el Padre en el cielo. Eso es extraordinario. Pero hay un proceso. Porque no se trata de que, yo siento decirle a Enrique, yo veo en ti. No. Hay un proceso. Y hay que seguirlo. Y es una disciplina. No se trata de que nosotros andemos diciéndole a la gente nada más porque es que yo veo que en Sara. No. Hay un proceso y hay un respaldo. Por el otro lado, si te arrepientes, si tu corazón se quebranta, entonces podemos decir, es libre. Bienvenido a la comunión con los santos. Solo estamos haciendo en la tierra lo que ya se ha hecho en el cielo, porque vemos la obra de Dios en la vida de alguien y ratificamos lo que en el cielo ya se ha dicho de él. Y entonces nuestra autoridad reside en que estamos actuando en el nombre del Padre que está en el cielo. Ahí en la escuela donde yo trabajo, todos los lunes tienen por costumbre, antes de comenzar clases, sacar a todos los alumnos. Y entonces se forman todos los alumnos. Y entonces se les dan anuncios así en general, esta semana vas así. Y ya luego les dicen, cierren sus ojos y rezan el Padre Nuestro. Todos los lunes. Y me vino a la mente cuando estaba yo estudiando, porque ¿cuántas veces hemos orado el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tú, así en la tierra. O yo le pregunto algo, ¿se hace la voluntad del Padre aquí en la tierra? ¿Se hace la voluntad del Padre en su iglesia? Se supone que tiene que ser. Es una oración modelo que Cristo le da a sus discípulos. La voluntad del Padre es que todos seamos santos. Y lo voy a decir de nuevo, nunca la iglesia es más como Cristo que cuando la iglesia cumple la voluntad de Dios, de acuerdo a los principios de este pasaje. Cuando hemos seguido el modelo bíblico, podemos decir que tenemos la autoridad de parte de Dios para poderle decir a alguien, tus pecados te son retenidos.
Debemos basarnos en si la persona se ha arrepentido o no después de haber seguido un proceso. Y lo decimos no basados en nuestra autoridad, sino en la autoridad dada por el Padre que está en el cielo. Te conviertes en el embajador del cielo. Esa es la razón por la que la iglesia debe hacer esto. Porque si la voluntad del Padre es que todos seamos santos, entonces todos debemos buscar la santidad en su pueblo. Y esto, para mí como pastor, es muy reconfortante. Porque entonces la gente puede pensar muchas cosas. Te tachan de agresivo, de falta de amor, pero lo que estás haciendo en realidad es alinearte a lo que dice la Escritura. Y si yo sigo los lineamientos de la Escritura, entonces de alguna forma no tienes argumentos para decir. Pero si yo me salgo de los lineamientos, entonces por supuesto que, oye, no estás haciendo estás haciendo lo que tú crees y lo que tú sientes. Versículo 19, Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Parece repetir lo que dijo en el versículo 18. Otra vez os digo, o sea, si es tan difícil de creer, ¿de qué cosa estamos hablando? ¿Cuál es el contexto? La disciplina. Pero este es uno de los textos que más se ha sacado de contexto para crear un pretexto. ¿Cuál es el contexto? Esto es la certeza de poder estudiar la Escritura versículo por versículo, para que entonces al llevar un seguimiento nosotros podamos entender el contexto de lo que estamos hablando. El contexto de esta Escritura que acabamos de leer aquí, si dos se pusieran de acuerdo, es la disciplina y el pecado en la iglesia. No es para, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo para ver si el Señor nos bendice y nos da un trabajo. No. No quiere decir que no se puedan poner de acuerdo, pero no quiere decir esta Escritura eso. Dice, si dos de vosotros, y se refiere al menor número de personas que pueda confirmar que una persona está en pecado para poder decir, tus pecados te son retenidos o tus pecados te son perdonados. Los dos aquí son testigos de confirmar si el corazón se arrepintió o no. Y comienza con el número más bajo posible, si dos de vosotros están de acuerdo. Se confirma el hecho de que es cierto. Entonces Dios está actuando de acuerdo y nos movemos en esa autoridad. La palabra de acuerdo viene de sinfoneo, del cual obtenemos la palabra sinfonía. Significa producir un sonido juntos, cuando todos estamos de acuerdo en que el pecado de esa persona permanece en él porque no se ha arrepentido, entonces podemos decir, esa persona sigue retenido sus pecados, sigue en su necedad, sigue en eso. Yo no creo que esta oración esté hablando de un cheque en blanco para la oración, como se ha utilizado muchas veces. Mucha gente piensa que esto significa que si dos personas se ponen de acuerdo solo por el hecho de ser dos, Dios tiene que darles lo que están pidiendo. El contexto no es ese. Los dos testigos en un caso de disciplina en la iglesia sobre una persona que peca, estos testigos realmente quieren hacer la voluntad de Dios, estar de acuerdo en una cuestión, seguir el patrón bíblico, estar seguros de que lo que están diciendo y están haciendo es la voluntad de Dios y están haciendo lo correcto. Y qué importante es tener esa confianza cuando se disciplina, porque tiendes a preguntarte, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿No estaré siendo cruel? ¿No estaré dejándome llevar? ¿No estaré juzgando muy duramente? ¿No estaré siendo insensible? Cuando alguien peca, debe venir un quebrantamiento, un arrepentimiento. Pero muchas veces hay gente que no muestra señales de arrepentimiento.
soberbio. Bueno, perdóname, ¿no? ¿Ya? ¿No? Eso, no hay una señal de quebrantamiento del corazón. Pero si se ha confirmado y todos están en sinfonía y todos están leyendo los mismos signos de la misma manera, entonces, y estamos pidiendo la sabiduría de Dios, podemos saber que el Padre está actuando en nosotros. Y así no tenemos miedo de hacerlo porque estamos llevando a cabo su voluntad para que su pueblo sea santo. Ahora, no solamente es el Padre, sino el Hijo también. Versículo 20, Mateo 18:20 dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otro texto sacado de contexto terriblemente. Porque si están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí está en medio Dios. O sea que si tú oras solo, ¿no está Dios ahí contigo? No, claro que sí, pues Dios vive en ti. Si es que vive en ti. Pero la gente lo saca de contexto y lo que está diciendo aquí es otra cosa. ¿Cuáles son los 2 o 3 testigos del contexto? Los 2 o 3 testigos de la disciplina. Los 2 o 3 que han ido y que han verificado, sí se arrepintió. No se arrepintió. Sigue en su necedad, sigue igual de necio, de soberbio. Dice que no y no se arrepiente. 2 o 3 testigos se reúnen en su nombre para llevar a cabo su obra, dice Jesús, entre la iglesia, para reflejar su carácter, su voluntad. Es ahí a donde Él está en medio de ellos. ¿No es eso una gran confianza el saber que si tú vas a ir y vas a hablar con uno de tus hermanos que ha pecado contra ti y sigues los lineamientos, puedes tener el respaldo del Señor y puedes tener la autoridad de parte de Él si estás llevando a cabo los lineamientos? Porque no estás actuando solo. El Padre desde el cielo te está dando su respaldo y cuando tú vas con otros y reflejan el carácter de Cristo, Cristo está siendo glorificado ahí en medio de ellos. El propósito, traer al hermano que ha pecado de regreso. Termino con esto. En la época de los nazis, en los 40s, hubo un pastor, un teólogo, pastor alemán, llamado Dietrich Bonhoeffer. Este pastor escribió un libro pequeño, y esto es un extracto de lo que él dice acerca de lo que estamos estudiando. Escuche, el pecado exige aislar al pecador. Y entre más aislado esté la persona, más destructivo es el poder del pecado sobre él. Y cuando más profundamente se ve envuelto en ello, más desastroso se vuelve su aislamiento. Alguien que peca regularmente no viene corriendo a la iglesia, sino que tiende a hacer, a irse, a alejarse. Oye, no te he visto. Es que he andado ocupado. Luego te veo, adiós. Y se aísla y se va y se huye de la luz. En la oscuridad del silencio envenenándole todo el ser. Esto puede ocurrir incluso en medio de la gente de la comunidad piadosa. Pero en la confesión, la luz del Evangelio irrumpe en esa oscuridad y el aislamiento del corazón. El pecado es traído a la luz. Lo que no es expresado se habla y se reconoce abiertamente y todo lo secreto y oculto se hace manifiesto. ¿No te ha pasado que de repente has traído una carga terrible y de repente cuando ya lo sueltas y dices, ya lo voy a decir y lo dices y entonces sientes un alivio? Dices, me quité un peso de encima. Pero mientras callé, dice la Escritura, hubo un gemir en mí todos los días. Pero la confesión trae libertad. Es una lucha que dura hasta que el pecado es admitido abiertamente.
Pero Dios rompe, dice el Salmo 107, no está ahí, el Salmo 107, 16 dice que rompe las puertas de bronce y cerrojos de hierro. Aquellos que sabemos un poco más de herrería y de fierro y de todas estas cosas, ahora los materiales con los que se hacen los portones y eso son muy ligeros. Le das un toquecito con el carro y todo se dobla, ¿no? Pero anteriormente los portones de hierro forjado eran pesadísimos. Dicen que en el templo de Israel, la puerta para entrar al templo la tenían que abrir 70 hombres, por lo pesada que era. Esta referencia al Salmo 107 de las puertas de bronce y los cerrojos de hierro se rompen, es que eso solo lo hace el Señor. El convencimiento de alguien que está en pecado solamente lo puede hacer el Señor. Y cuando se confiesa el pecado y la última resistencia de autojustificación es derribada, el pecador se rinde, renuncia a su mal, entrega su corazón al Señor, encuentra el perdón, viene la comunión con Cristo y con el hermano, y el pecado reconocido pierde su poder, se ha revelado. Amados hermanos, la clave del avivamiento en nuestra iglesia es que nos purifiquemos, es que caminemos en santidad. Y si alguien tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Y si Dios nos da vida, la próxima semana hablaremos del perdón. Porque tampoco se trata de que, tú a mí no me has hecho nada, ¿eh? No seamos soberbios, no seamos orgullosos. Tenemos que perdonar. Incline su rostro y oremos. Amado Padre, nuestro deseo es honrarte en todo tiempo. Oramos, Señor, porque avives a tu iglesia. Dios, buscamos una renovación, una verdadera restauración dentro de nuestro corazón. Sabemos que a través del mensaje de tu palabra, de santidad y de reconocer el pecado en nuestra vida y de comprometernos, Señor, a obedecer tu palabra, seremos cambiados y restaurados. Padre, te pido que hagas de nuestra vida instrumentos de santidad, instrumentos para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que tu pueblo sea santo como tú eres santo, comenzando por nosotros, confesando nuestros pecados para ayudar a aquellos que están en pecado, no teniendo una actitud de superioridad, sino más bien de humildad, reconociendo que si no fuera por tu bendito amor, tu gracia y tu perdón, estaríamos perdidos sin ti. Ayúdanos a actuar, Señor, en obediencia y en humildad para la gloria